Ya, bueno, a ver si empezamos. Ya, bien, aquí estoy presente. Para aquellos que no me conocen, soy el profesor Rodríguez. Y para aquellos que ya me conocen, hola, ¿cómo están? Bienvenido sea nuestro reencuentro, ¿ya? Nuestro reencuentro. Ujú. Hola, a ver quiénes están aquí, quiénes están presentes. Vamos a saludarle. Hola, Angie. ¿Cómo se dice? Marie, Christopher, Andrea, Juan Eduardo, Edgar, Reina, Milagros, Kevin, Kiara. ¿Cómo se pronuncia esto? Rukmini. ¿Cómo es eso? Rukmini, Rani, Miositadeo. ¿Qué tal? Alex, ¿no es cierto? Alex, Walter. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar. Nuestro curso es el curso de filosofía, tal cual está programado. Mm, como es siglo repaso, entonces el fin de la clase básicamente es responder las preguntas, analizar las preguntas. Hoy día está programado desarrollar el tema es filosofía antigua y medieval. Es un tema bastante amplio, largo. Mm, Lo bueno es que si hay algo bueno, es que vamos a desarrollar nuestra clase en 2 horitas, ¿no? Eso está bien. Entonces, a ver, ¿qué dicen? ¿Desean que haga la teoría o desarrolle la práctica? Vamos, vamos, responda, no se me demoren. Ahora, si lo repaso, se hace la práctica, ¿no? Se analiza cada pregunta, ¿no? Cada pregunta se va analizando y se va marcando por qué es así, ¿no? Y así. Un poco de teoría. Ah, ya, teoría, pura teoría. Ya, entonces, pero no tenía planificado desarrollar un poco la teoría, sino explicar dentro de la guía, pero en todo caso, a ver si por aquí encuentro la teoría inmediatamente. Ahí tengo algunos materiales. Pero igual, vamos a entonces a recordar. Si analizamos la palabra filosofía, resulta que esta palabra es una palabra griega. Esta palabra tiene 2 partes. La primera parte sería filo, ¿ya? Filo. Y la segunda parte vendría a ser Sofía. ¿Y qué significa esta palabra? Juntando, sí, primera palabra es filo es amor, Sofía es sabiduría. Por lo tanto, filosofía quiere decir amor a la sabiduría, amor a la sabiduría. Así es. ¿Y desde cuándo aparece la filosofía? La filosofía aparece pues con Tales. Entonces aquí acabo de encontrar un material es bastante largo, por hablar de toda la historia. Mm, a ver, vamos a recordar algunas partecitas, ¿ya? Ahora estoy aquí acomodando los materiales para poder tenerlo listo. Mm,
Entonces la filosofía nace con Tales, ¿ya? Nace con Tales, Tales de Mileto. Y después de Tales aparecerá Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides. Ya después vendrán los demás filósofos como los llamados pluralistas, ¿sí? Los pluralistas. Claro que sí. Y los últimos filósofos son conocidos como los atomistas, ¿no? Dentro del primer periodo de la filosofía antigua. Luego del primer periodo de la filosofía antigua, pues tenemos lo que se llama periodo antropológico, ¿sí? Periodo antropológico, que es una etapa donde lo central es analizar sobre el hombre, ¿no? El hombre, cómo debe ser el ciudadano, ¿no? Cómo sería el verdadero ciudadano, ¿sí? Bueno, entonces ya tengo aquí los materiales respectivos. Estoy buscando acá uno de ellos que faltaría, porque aquí he aperturado 3, 4, 5, 6 PPTs. Pero claro está que no todo vamos a estar analizando, porque, como le decía, este es un ciclo repaso. Ujú. Ya, bueno. Entonces, y aquí están todos los materiales. A ver, vamos a proyectar entonces. Ujú. Me dice, o dentro de cada pregunta podemos hacer teoría. Claro, la idea es eso, ¿no? Cuando tenemos la guía, entonces vamos explicando la guía y ahí se va explicando cada pregunta, cada dato, ¿no? Pero solamente se explica, se habla, pero no se proyecta ni un PPT, sino dentro del PDF. Pero ahora vamos a enseñar hoy día cómo hacemos, ¿ya? Entonces voy a presentar de todas maneras, a ver, mm, la PPT. Partimos de aquí. La filosofía tiene su historia. Son 4 etapas: filosofía antigua, medieval, moderna y contemporánea. Antigua, medieval, moderna y contemporánea. Cada etapa tiene su periodo, su corriente filosófica. La filosofía antigua tiene 4 periodos: periodo cosmológico, antropológico, ontológico y helenístico. La filosofía medieval se divide en 2 etapas: patrística y escolástica. Filosofía moderna en corrientes filosóficas: racionalismo, empirismo, criticismo, idealismo absoluto. Y la filosofía contemporánea parte desde el positivismo, son corrientes filosóficas también, son varias. Aquí se han mencionado solamente algunas de ellas. Entonces, en las clases que vamos a desarrollar, vamos a hablar así. Hoy está programado, mira, esta primera parte, antigua y medieval. Y ahí ya veremos, ¿no? Cómo vamos avanzando. Partimos con el primer periodo, periodo cosmológico. Se denomina periodo cosmológico porque es ese tiempo donde los filósofos se interesaron por responder a la pregunta: ¿de dónde proviene todo lo existente? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el arjé? Y es Tales de Mileto el primero en hacerse preguntas sobre el arjé, sobre el principio de la naturaleza. Entonces, él es el padre de la filosofía. Así lo dice, por ejemplo, Aristóteles, que es un filósofo posterior y de suma importancia para conocer a los presocráticos. Entonces, los filósofos llamados presocráticos se interesaron, como decíamos, por conocer qué cosa. El arjé, acá está bien, arjé, principio.
principios de la naturaleza. Esa filosofía se desarrolló especialmente en esta partecita, en Jonia. Por aquí está Mileto, el lugar donde nace Tales. Cerca había una isla llamada Samos, ahí nació Pitágoras. Una ciudad por ahí también cerca, Éfeso. Luego ya los filósofos nacieron en otros lugares, ¿no? Entonces el centro de interés de los filósofos presocráticos, que pertenecen a este periodo llamado cosmológico, es la búsqueda del arjé, el principio. ¿De qué? De la fisis, de la naturaleza. Entonces cada uno va a plantear su teoría. Los primeros filósofos conocidos como los monistas decían de que una sola debe ser la causa de lo que existe. Tales de Mileto dice que el principio de todo es el agua. La causa de todo es el agua. Si no hay agua, no hay animales, no hay plantas, no hay humanos. Ni siquiera las piedras se pueden mover, nada, porque todo eso que las piedras, las montañas se mueven por el agua, como las lluvias. ¿Mm? Entonces el agua como que va determinando todo, dice Tales. Y como es el primer filósofo, todavía no se había separado mucho de la mitología griega. Es que antes de la aparición de la filosofía, los griegos explicaban la realidad en base a los mitos. O sea, pensaban que existía Zeus, Ares, Afrodite, Festo, Poseidón, todos ellos. O sea, si el mar, por ejemplo, se salió así como hace poco, como consecuencia de la erupción del volcán Tonga, los griegos en aquel tiempo pensaban de que si el mar se sale, o sea, si hay tsunamis, ese es porque hay un dios llamado Poseidón. Entonces hablaban de Ares, o sea, las guerras es por Ares, el amor es por Afrodita, la búsqueda del saber es por Atenea y así sucesivamente. Pero será Tales que empieza a cuestionar esa idea de los griegos, o sea, las ideas mitológicas. Y él propone que podría ser otro elemento y considera que es el agua, pues. Aunque decía que este mundo está lleno de espíritus, de almas, de dioses, aquí está su sentencia, todo está lleno de dioses. Cuando dice dioses, él quiere decir espíritus, almas. ¿Sí? A esa idea se le llama panpsiquismo. Su discípulo, llamado Anaximandro, dijo que el arjé no podría ser el agua, sino el apeirón. Esta palabra significa indeterminado. O sea, la causa de todo no es algo concreto, sino es algo como abstracto. Algo que no se sabe exactamente, pero tiene que existir porque existen las cosas. Y Anaximandro también es recordado porque va a ser el primer filósofo en escribir una obra filosófica titulada Sobre la naturaleza. El discípulo de Anaximandro fue Anaxímenes, y él dice que el principio de todo es el aire. A veces el aire se condensa, o sea, se une, se une. Entonces, hay momentos de unión del aire, pero también hay momentos de separación. Cuando se une se llama condensación, y cuando el aire se va separando, se va esparciendo, se denomina rarefacción. Entonces, debido a que el aire a veces se condensa o se esparce o se rarifica, es que las cosas van cambiando porque su fundamento es el aire. Pero vendrá Pitágoras, y Pitágoras dice, no, la esencia de todo es el número, porque todo esto es numérico. Todas las cosas se pueden ser representadas numéricamente. Por ejemplo, una puerta tiene su tamaño, ¿no? Todo. Hay planetas y podemos contabilizar los planetas. Como el ritmo cardíaco tiene una cantidad determinada por cada minuto, todo es matemático. Entonces, a partir de la matemática podemos explicar el mundo, dice. Por eso que la presencia, perdón, la esencia, o sea, el arjé, el arché, sería el número. Claro, que era matemático, ustedes lo recuerdan bastante por su curso de trigonometría, ¿no? Teorema de Pitágoras. Dice, no, aplícale pita y ya salió. Luego de Pitágoras
Tenemos a Heráclito, Heráclito de Éfeso. Él considera que el principio es el fuego. Y no hay que tomarlo fuego así literalmente. Cuando él dice fuego, lo que quiere decir es lucha de contrarios. Esa guerra de los opuestos es lo que genera el cambio. Por ejemplo, puede darse una guerra entre la humedad y la semilla. La semilla trata de mantenerse y la guerra y la humedad lo ataca, entonces están en guerra. Y uno de ellos va a perder, pues sí o no. Y lo más probable es que sea la semilla, por eso que la semilla empieza a germinar. Es como el huevo. El huevo quiere mantenerse así, pero por el calor que ejerce la gallina que puso el huevo, o sea, por la incubación, poco a poco ese huevo va a tener que cambiar y se convertirá en pollito, pues, ¿no? Entonces, el pollito es producto de una guerra entre la temperatura fría del huevo con la temperatura alta de la gallina. Nosotros también somos producto de la guerra, una guerra entre el óvulo y el espermatozoide. Dice entonces Heráclito que todo este mundo es guerra, es una guerra. ¿Mm? Es una guerra permanente de todo contra todo. Y esa guerra es lo que se llama fuego. Además considera que todas las cosas que existen están cambiando permanentemente. Las cosas van cambiando permanentemente, nada es estático. Todo cambia, todo fluye. Aquí está, mírame. Todo fluye. No podemos bañarnos dos veces en el mismo río. Profe, ¿cómo que no? Sí, tiene razón. Porque río es agua que fluye. Entonces, cuando entramos a río, el agua va llegando y se va. ¿Acaso nos bañamos con lo mismo? O sea, es como si fuese una ducha, ¿no? El agua se va esparciendo en nuestro cuerpo y se va retirando. No nos bañamos con lo mismo. Ese es un ejemplo para su postulado, que considera que así como el agua del río cambia permanentemente, así todo va cambiando permanentemente. ¿Mm? Y entendemos el cambio por el logos, o sea, por nuestra razón. Razón es logos, ¿ah? O logos es razón, como quieres decir. Profe, pero a mí me han dicho que logos es tratado, estudio, investigación. Ya, esas son traducciones, pero simples. La primera traducción de logos es razón, es una palabra griega. Si Heráclito dice todo cambia, todo fluye, nada está permanente, quien no está de acuerdo con Heráclito es Parménides. Parménides dice que el ser no cambia, el ser es permanente. Por ejemplo, el triángulo por siempre va a tener tres lados. No vamos a cambiar el triángulo, no se va a poder cambiar el triángulo. Es como que lo blanco va a ser siempre blanco. Entonces, ¿realmente el mundo cambia? Parménides dice, no, realmente el mundo no cambia. El número dos será siempre el número dos. Es como el hombre será siempre hombre. No importa si ese hombre se adelgaza o se engorda, sigue siendo hombre, busca la esencia. Busca la esencia. La esencia es distinto a lo accidental, a lo que no hace que algo sea. Entonces la matemática será siempre la matemática. La matemática no va a cambiar, ¿no? Es como el bien será siempre el bien. Entonces está buscando el ser de él. Entonces su filosofía ya es más compleja. Entonces el cambio no existe, es una ilusión. Aparentemente las cosas cambian. No hay cambio en esencia, dice. Quien defendió la idea de Parménides fue su discípulo Zenón. Él planteó paradojas para demostrar que en realidad no existe el cambio. Ustedes pueden buscar en la web la paradoja de Aquiles y la tortuga. Hasta ahí tenemos a los filósofos llamados monistas. Monistas. Porque decían que hay un solo principio. Para Parménides es el ser. Luego aparecerían los llamados pluralistas.
A ver qué dicen, si se llaman pluralistas, estos filósofos, ¿qué dirán? ¿Hay un principio, una causa o varios? A ver, escribe, uno o varios. Escribe, escribe. Varios, muy bien, claro. Así como en el lenguaje, pues se hace singular, plural, ¿no es cierto? Por eso es la palabra. Fueron varios filósofos pluralistas. Uno de ellos fue Empédocles. Él decía que el principio no es uno solo, sino son cuatro. El agua, la tierra, el aire y el fuego. Estos cuatro elementos se van uniendo y se van separando permanentemente. ¿Por qué, profesor? Porque en la realidad hay dos como entes opuestos. ¿Cuál? El amor y el odio. O sea, hay algo que va uniendo, el que une es el amor, lo que separa es el odio. Es como seguramente el gato Cuba y Melissa Paredes se unieron por el amor, se casaron todavía. Pero poco a poco ese amor empezó a disgregarse. Empezaron a odiarse, por eso que ella, la más odiosa, le puso cuerno al pobre gato. Y se convirtió en, en un ejemplo para poder explicar que el odio hace la separación. Entonces del amor nace el odio y del odio puede nacer el amor. Como cuando Luchita le dice a Lucho, Lucho, te amo. Y él dice, lo siento, yo no. Ya te dije que yo no. Pero te estoy diciendo, Lucho, porque eres así de malo. Te amo, Lucho. Entiéndeme, yo no. Y cada día ella, yo le amo a este hombre, pero él no me ama, él no me ama, él no me ama. Y yo sí, qué tonta soy. Amando a un hombre que no me ama. Y otro día se encuentran, Lucho, te amo. ¿Por qué no me amas? No sé, pero no te amo. Entiende, mujer, entiende, no te amo. Eres malvado, maldito, maldito, maldito. Te odio, te odio, te odio. Sí. Empédocles diría eso, bueno, es que el amor une, el odio separa. Tal vez esos elementos, los cuatro elementos, no concuerdan ahí, pues ya está, por eso es. Así piensa Empédocles. Pero Anaxagoras dice, no son solamente cuatro elementos aquellos que generan todas las cosas, sino que son muchos elementos, muchas cosas. Él lo llama semillas, así lo llama. Homeomerías, ya, semillas, en griego se dice homeomerías. O sea, hay muchas causas de las cosas. Y que esas semillas que están esparcidas en el mundo no están caóticas, sino que están siendo ordenadas por el nous. Nous, aquí está la palabra, nous. Es como un ente divino, un ser que está ordenando las semillas para que no estén caóticas. Ya luego vendrá Demócrito.
Y él ya tiene un pensamiento mucho más actual, mucho más moderno. Él dice todo está lleno de átomos, todo es átomos y vacío. Existen los átomos y existe el vacío. Los átomos están en movimiento porque existe el vacío. Si no existiría el vacío, entonces el mundo sería así como una esfera perfecta, dura, pero no es así el mundo. Y es con Demócrito que culmina la filosofía, la más antigua del periodo cosmológico. Y la filosofía que está orientada a la explicación sobre la naturaleza, poco a poco va a dar un giro. Esta filosofía se desarrolla en el siglo VI. En el siglo V, ustedes saben que se llevó a cabo las guerras médicas y los griegos habían ganado a los persas. Y los llamados atenienses poco a poco empezaron a divulgar, a difundir la idea de que fueron los atenienses los primeros, los mejores, quienes finalmente fueron capaces de derrotar a los persas. Y poco a poco la gente empezó a creer que Atenas es lo máximo. Entonces en Atenas aparece la democracia, pues. Y quien consolida la democracia es Pericles. Democracia es una democracia directa, no como nuestra democracia que es indirecta. Es directa porque ahí, porque están reunidos en la plaza, hablan, ¿no? Hablan, discuten, proponen ideas y finalmente las ideas ganadoras son aquellas que se convierten en real, ¿no? Entonces es un tiempo donde el tema de los filósofos también va a cambiar. Ya no va a ser conocer la naturaleza, sino poco a poco van a empezar a interesarse por el hombre mismo. Van a empezar a preguntarse, ¿cuándo el ciudadano ateniense es un buen ciudadano? Y si hablamos del ciudadano, quiere decir que el nuevo periodo de la filosofía es el periodo antropológico. ¿Ya? El nuevo periodo va a llamarse periodo, a ver, ¿qué periodo me puedes decir? Mm, no te leo, ¿ah? Te estoy leyendo, pero creo que nada, creo que nada. ¿Qué periodo acabo de decir? Creo que no estás, estás almorzando, ¿qué estás haciendo? Por favorcito, ¿por qué me abandonas? ¿Qué te hago? Antropológico, el nuevo periodo de la filosofía es el periodo antropológico. Acá está, mira, periodo antropológico. O sea, del periodo cosmológico pasamos históricamente a un nuevo periodo antropológico. Profesor, ¿y por qué se llama antropológico? Porque le estoy diciendo que aquí el tema central va a ser ya el hombre. Aparece Pericles, el siglo de Pericles, pues. Por aquí, mira, es Atenas, ¿ve? Atenas. ¿Mm? Siglo de Pericles. Es importante la ciudadanía. Empieza a discutir cuándo un ciudadano es un buen ciudadano. ¿Qué es el bien? Porque para decir cuándo un ciudadano es bueno, es un buen ciudadano, hay que saber qué es el bien. Entonces se pregunta, pues. Y allá ese tiempo, en ese tiempo llegaron a Atenas los conocidos luego como sofistas. Es decir, la gente que llegaba a Atenas se convirtió en una gente influyente. Es como que cuando aquí en nuestro querido Perú, que estaba teniendo un crecimiento económico importante antes de la pandemia, empezó a recibir a los venezolanos, ¿sí o no? Muchos venezolanos venían aquí a nuestro país y, y ¿qué? Empezaban a vivir con tranquilidad, ¿sí o no? O sea, vieron que aquí era distinto a su país donde pasaban hambrunas y todo lo que nosotros conocemos por las noticias, ¿no? Entonces, así Atenas se había convertido en una de las ciudades más importantes de Grecia. Por eso es que los extranjeros llegaban y querían conocer de la democracia, pues, ¿no?
Algunos de estos son reconocidos en la historia, pero también aquí hay que aclarar, la palabra sofista viene del griego sofos. Sofos quiere decir sabio. En ese tiempo, sofos se dice al experto en algo. Un carpintero, por ejemplo, es un sofos, o sea, un sabio, o sea, sofista. Un agricultor, un buen agricultor, es un sofista. Un escultor, sofista. Un matemático, sofista. Un poeta, sofista. Un juez, sofista. O sea, todos aquellos que saben algo, ¿no?, que lo saben bien, se le llama sofista, o sea, sabio. Entonces también a los extranjeros que llegaron, que eran muy buenos en el arte de la retórica, el arte de buen hablar, lo llamaron también sofista, pues, ¿no? Pero, pero ¿qué pasó? Ah? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los últimos sofistas, los más jovencitos, mm, no eran expertos en algo, no eran tan buenos en algo, pero ellos creían que bastaba con saber hablar, que bastaba con saber discutir y ya podría ser denominado sofista. Entonces, estos jovencitos, a veces cuando discutían y se daban cuenta que iban a perder un debate, ¿qué hacían? ¿Mm? ¿Qué hacían? Utilizaban trampas al razonar. Utilizaban trampas al razonar. Eran tramposos. ¿Mm? Eran tramposos. Y esos sofistas son los que se encargaron de qué? De acusar a un hombre que apareció en este tiempo, Sócrates. Lo acusaron a Sócrates de corromper a los jóvenes, cuando todo eso era falso, ¿no? Y finalmente, Sócrates fue condenado a muerte. Su discípulo Platón estuvo muy resentido con esa gente, ¿no? Sí. Y por eso que en su libro titulado El Sofista, escribió así: el sofista es un hombre extrañísimo, cuyo ser consiste en no ser. O sea que Platón se refería a los últimos sofistas, que eran extraños porque esos sofistas, esos jóvenes, andaban aparentando saber cuando en realidad no sabían. Eran tramposos nada más al discutir. Entonces Platón se refiere a ellos. Y su discípulo de Platón fue Aristóteles. Y Aristóteles también dice, el sofista es el que utiliza el saber aparente. Y así va a quedar la historia. ¿Ve? Entonces, hoy en día, si nos dicen sofista, es como un insulto, ¿no? Que te están diciendo que sabes, pero entre comillas, ¿no? O sea, es que eres como un todo. Sin embargo, los primeros sofistas no fueron así como Protágoras. Protágoras era un sabio. O sea, él sí tenía conocimiento de retórica, también de matemáticas, de astronomía. ¿Y cuál fue la tesis central de Protágoras? Su relativismo. Su relativismo. Porque para Protágoras no hay una verdad absoluta. La verdad depende de cada persona. Por ejemplo, preguntamos, a ver ustedes qué dicen, a ver, vamos a escribir rapidísimo. Cada uno responde con toda la autonomía del mundo, ¿ya? A ver qué dicen, ¿cuál es la comida más agradable?
Ya ves que no coinciden, dicen la pasta, papa rellena, chicharrón, lomo saltado, pasta, arroz chaufa, chocolate. Entonces depende de cada uno. A esa idea se llama relativismo. Relativismo se llama. Por ello dice así, ve, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Pero lo más importante es la primera parte, el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando Protágoras dice el hombre es la medida de todas las cosas, lo que en el fondo está afirmando es que no hay una verdad absoluta, que la verdad depende de cada sujeto. Para una persona algo puede ser muy bello, pero no para todos. Para una persona, tal vez la justicia es lo mejor que puede existir, pero tal vez para otra persona no es la justicia, sino la solidaridad. Entonces el conocimiento es relativo, también la moral es relativa, dice Protágoras. A esa teoría se le llama la teoría del relativismo o la teoría de la homomensura. Homomensura, hombre medida. El hombre determina la verdad. Pero no todo es Protágoras, no todo es Protágoras. Hubo otro sofista llamado ¿qué? Llamado Gorgias, se le llamó Gorgias. Y él se volvió escéptico y dice nada existe. Muy rara su filosofía. Nada existe, es un escéptico radical. Nada existe. Todo lo que vemos, ¿qué será? Pues, ¿no? Nosotros decimos que eso es mesa, que eso es silla, que eso es árbol. Y son palabras nada más. Son palabras que hemos inventado para nombrarlos. Pero realmente, ¿qué son? Nada, no sabemos. ¿No? Escéptico, ¿no? Es un nihilista. Pero igual los sofistas creían que ellos sabían y que por eso enseñaban. Y enseñaban a cambio de dinero, especialmente retórica. Pero como le decía, el filósofo que aparece en ese tiempo, ¿quién es? Sócrates, ¿sí o no? Pues en el tiempo de los sofistas aparece Sócrates. Y Sócrates no está de acuerdo con el relativismo. Él es Sócrates. No está de acuerdo con el relativismo. Para Sócrates debe existir una verdad. Debe existir una verdad universal. O sea, una verdad que se cumple para todos por igual. El bien debe ser uno solo, dice. Solo que hay que buscarlo. Por eso que su teoría se llama así, universalismo. O sea, para él existe el conocimiento absoluto. No puede ser que la justicia sea relativa. No, no. No puede ser que la belleza sea relativa. Hay que encontrar. Yo tampoco sé, dice, yo tampoco sé qué cosa es justicia. Por eso es su famosa frase, ¿no? Que dice, a ver, ¿cuál es la famosa frase de Sócrates? ¿Qué decía? Solo sé, solo sé que nada sé. Claro, solo sé que nada sé. O sea, él dice que no sabe, por eso es lo que él también pregunta en las calles, quiere saber qué es el bien. Profesor, ¿y por qué quiere saber qué es el bien? Porque quiere ser hombre bueno. Pues. Quiere saber qué es la justicia. Por eso, por eso pregunta a quien debe saber.
Le pregunta al juez, ¿qué justicia? Porque él es el que administra justicia. Pues debe saber, ¿no? Pero descubre que esos que se llamaban así, jueces, poetas, ni siquiera sabían, ni siquiera eran conscientes de que no sabían. O sea, ese juez no sabía qué es justicia. Profesor, pero ¿cómo puede saber o sea, Sócrates, que ese juez no sabe justicia si él también no sabe qué es justicia? Ah, lo que pasa es que él tiene su método, se llama la dialéctica. Sí, su método es la dialéctica. Él discute las ideas, no acepta que haya contradicción. Si hay contradicción, no lo acepta como verdadero. Y ese método dialéctico tiene dos momentos, la ironía y la mayéutica. Ironía y mayéutica. El mejor momento sería la última parte, la mayéutica, ese es parir ideas, alumbrar ideas. Pues él no discute como sea, tiene su procedimiento. Y también Sócrates nos dice de que en realidad no hay ninguna persona mala. La maldad del hombre ocurre solo por ignorancia. La maldad del hombre ocurre solo por ignorancia. Profesor, pero si se le enseña a la persona y sigue actuando mal, el problema está no en esa persona, sino en quien ha enseñado. Eso es. Quien, quien ha enseñado es el responsable, entonces. Ese es su intelectualismo. Entonces con ello habría culminado este periodo. Habría culminado el periodo antropológico con Sócrates. Aquí está el momento de su muerte. ¿Ve? Le dieron una copa de veneno para que él tome el veneno. Y debería tomar, ¿por qué? Porque la mayoría de los ciudadanos atenienses levantó el brazo para que tome veneno. Y él dijo, ya bueno, voy a tomarlo. ¿Y, y, y por qué se lo toma? Porque además él muchas veces participó en la democracia y se hacía lo que la mayoría decidía. Esta vez la mayoría decidió que él debe tomar la cicuta. Por eso es que toma la cicuta. Y muere, pues, ¿no? Y con esta muerte no estuvo contento, no estuvo feliz su discípulo Platón. Y él es que va a fundar ya el nuevo periodo de la filosofía antigua. Profesor, ¿y cuál es el nuevo periodo de la filosofía antigua? A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál es el nuevo periodo de la filosofía antigua? Si el primer periodo fue cosmológico y el segundo fue antropológico, ¿el tercer periodo cómo se llama? Ontológico, claro. Es ontológico, el nuevo periodo. Entonces ahí Platón es el que aparece en escena ahí, ¿ya? Platón, Aristóteles, profe, ¿ese periodo puede llamarse periodo de los grandes sistemas? Claro que sí, periodo de los grandes sistemas. Podemos llamarlo, pues, ¿no? Pues a ver, vamos a ver si aquí lo tenemos a Platón. Platón entonces fue discípulo de Sócrates. Fundó su escuela, conocida como la Academia. Su escuela fue la Academia. Su método es la dialéctica. Entonces aquí están las obras. Las obras. Todas las obras de Platón están escritas en forma de diálogo. Todas las obras de Platón están escritas en forma de diálogo, o sea que hay personajes ahí que están conversando.
La única obra que no está escrita en forma de diálogo es Apología de Sócrates. Y Platón va a analizar varios temas. Analiza, en primer lugar, sobre el hombre. ¿Qué es el hombre para Platón? Un alma encerrado en un cuerpo. Somos alma, en un principio éramos alma pura. O sea que en un principio estábamos, dice Platón, en otra realidad. O sea, antes no estábamos aquí. Es que somos en esencia alma. Nuestra alma, ¿dónde estaba antes? Estaba en el mundo de las ideas, en un mundo perfecto. Y el alma se cayó y llegó a este mundo y accidentalmente entró al cuerpo, a nuestro cuerpo. Y ahí quedó prisionero. Y esa alma que está en nuestro cuerpo tiene tres partes. Una parte que está en la cabeza se llama alma racional. Es para la sabiduría. La otra parte que está en el pecho se llama irascible. ¿Para qué es? Para la valentía. Y la otra parte está en el vientre. ¿Para qué sirve? Para la templanza. Es alma concupiscible. Templanza quiere decir control de los deseos corporales. Pues así nos explica sobre el hombre. Pero también explicó sobre la política. Platón no está de acuerdo de ninguna manera con la democracia. No está de acuerdo con la democracia. ¿Qué, qué, ¿Cómo debe ser el gobierno según Platón? A ver, un segundo. Entonces, Platón, ¿qué nos dice? Platón nos dice que el Estado debe estar gobernado por el hombre más sabio. Al hombre más sabio lo llama así, miren por favor, filósofo rey. El hombre más sabio, ese debe gobernar. Porque ese hombre sabio sí sabe qué es justicia. Entonces, como él sabe qué es justicia, formará un Estado realmente justo. Él sí sabe qué es el bien, entonces formará un Estado bueno. Él realmente sabe qué es lo bello, entonces formará un Estado bello. Sabe qué es el amor, hará que los ciudadanos sean amorosos, porque sabe. En cambio, si llega a gobernar un hombre que aparentemente sabe, entonces tendrá un Estado aparentemente justo, aparentemente amoroso, aparentemente bello, todo aparente. Y el Estado debe tener tres clases sociales. ¿Cuáles? Los gobernantes, los guerreros y los productores. Y cada clase social debe dedicarse solamente a aquello que le corresponde. Solamente a aquello que le corresponde. El gobernante solamente toda su vida gobierna. Ayuda al filósofo rey a gobernar. El guerrero, ese es un militar. Es como un militar, como un policía. A eso nada más debe dedicarse, entonces será un excelente. El productor puede ser, por ejemplo, un comerciante, un escultor, un agricultor, un ganadero. Entonces, si es un agricultor y toda su vida se dedica a eso, entonces será un excelente agricultor, solamente se dedica a eso, pues. Si es un carpintero, será un excelente carpintero, tantos años dedicándose a lo mismo.
En cambio, si alguien hace lo que no le corresponde, o sea, por ejemplo, ese carpintero se está dedicando a la agricultura, lo va a malograr porque eso no es su especialidad. Si un carpintero quiere ser gobernante, no puede ser para nada porque ese no es su labor. Entonces, Platón es muy estricto, pues, ¿no? Ahora, al conocimiento, en cuanto al conocimiento, Platón sorprendentemente nos dice que el conocimiento es reminiscencia. El conocimiento es reminiscencia. Para Platón nadie aprende. ¿Por qué, profesor? Porque les dije que nosotros en esencia, ¿qué somos? A ver, ¿qué decíamos? ¿Qué somos en esencia? Muy bien, Reina, somos alma, ¿no? Así es, Edgar, somos alma. Y nuestra alma, antes que estar en nuestro cuerpo, ¿dónde se encontraba? El mundo de las ideas, el mundo perfecto. O sea, ahí ya lo sabía todo, pues. Solo que al entrar en nuestro cuerpo se corrompió, se olvidó. Entonces, el alma es eterno, el alma es inmortal. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona está caminando por la calle y ve a un árbol, entonces ese árbol no es perfecto, pues, pero le ayuda a recordar el árbol en sí, cómo es ese modelo verdadero de árbol. O sea, su alma está recordando, pues. Eso es. Entonces, el conocimiento no es producto del aprendizaje, no simplemente es recuerdo del alma. ¿No? Y ahí, pues, nos presenta una clasificación de los conocimientos. Pero hay una teoría sumamente importante, la teoría de las ideas, así se llama. Esa es la teoría más controversial de él, la teoría de las ideas. En esa teoría nos dice Platón que hay dos realidades. Una de ellas es la que vemos en la vida diaria. Este mundo, ¿no? Donde estamos acá. No hay plantas, hay personas, calles, parques. Y él piensa de que esa realidad que vemos es aparente. ¿Por qué? Porque nada de lo que vemos, nada de lo que hay aquí es perfecto. No hay una persona perfecta, no hay un perro perfecto, no hay una puerta perfecta. Entonces, si no es perfecto, es aparente. No hay un blanco, no hay, o sea, no hay un objeto que sea blanco en sí, ¿no? Entonces, este mundo que vemos para Platón es un mundo aparente. Él piensa que hay otra realidad, más allá de lo que vemos. Para conocer esa realidad hay que filosofar. Y por ello que plantea un mito, se llama mito de la caverna. Aquí en esta imagen, de que hay una caverna, dice, los que no filosofan son como si estas personas estarían aquí en el fondo de la caverna, sentadas ahí mirando al fondo, lo que está la sombra que se proyecta de estos objetos, por no dejar pasar la luz generada por el fuego que está aquí. Entonces están tanto tiempo ahí dentro de la caverna, sentados observando la sombra, y hasta llegarían a pensar que solamente eso existe. Y si uno de ellos sale, le va a doler demasiado la vista, ¿no? Le va a doler. Por fin sale, mira, va avanzando, avanzando por acá, sube, y ya está. Y conoce, logra descubrir que más allá de la caverna hay una realidad hermosa, ¿ve? Ese es el filósofo. Pero este filósofo que se sale de la caverna tiene la misión de ayudar a sus amigos. Entonces tiene que retornar a salir de la caverna. Entonces ese filósofo tiene la misión de ayudar a los que no filosofan a hacerlo filosofar. Pero ustedes saben que cuando aparece un filósofo y nos quiere hacer filosofar, muchas veces nos aburre, ¿sí o no? Dice, está hablando piedras. Entonces este filósofo que regresó casi es asesinado por esta persona. Entonces igual, ¿no? Salen.
Se va al mundo de las ideas, ¿no? O sea, acá, ahí ahora va a estar. ¿No? Esta es la teoría, como le decía, una teoría muy controversial, interesante también. Ahora, Platón tuvo su discípulo, decíamos, fue Aristóteles. Y Aristóteles, ante la muerte de su maestro, fundó su escuela, el Liceo, conocida como la peripatética por la forma de enseñanza de Aristóteles, paseándose. Él utilizó como método a la lógica, o sea, la deducción. Escribió varias obras de forma sistemática, ya no de forma dialógica como había acostumbrado a escribir Platón. Y también Aristóteles tiene ideas importantes sobre el hombre, el conocimiento, la política. En cuanto al hombre, él dice que somos un son noeticón. ¿Qué es son noeticón? Alma, somos alma racional. Y son politicón, somos animal político. Eso es. Entonces el hombre es un animal racional, es un animal político. Y también analiza sobre el alma. Y dice el alma es aquel que le da vida al cuerpo. Si el alma le da vida al cuerpo, entonces quiere decir que todo ser vivo tiene alma, ¿sí o no? Ok, ok. Entonces todo ser vivo posee alma. Una planta tiene alma. Y aquí está, mira, ve. De las plantas, el alma de las plantas se llama vegetativa, dice. De los animales se llama sensitiva. Del hombre se llama racional. Por eso razonamos, ¿sí o no? Porque esa es su idea, el alma es aquel que le habita el cuerpo, dice. Entonces concluimos que según Aristóteles, todos los seres vivos tienen alma. Pero recuerda, ese es según Aristóteles, ese hombre que vivió hace más de 2000 años. En cuanto a lo político, si Platón decía de que debíamos tener un filósofo rey, Aristóteles dice, no, en una sociedad pueden existir distintos regímenes políticos. Puede ser una aristocracia, una monarquía, una democracia. Estas son las formas de gobierno que buscan un bien común. Si la aristocracia se corrompe, ¿en qué se vuelve? Una oligarquía. Si la monarquía se corrompe, se vuelve en tiranía. Y si se corrompe la democracia, ¿en qué se vuelve? Una demagogia. O sea, muchas personas ofreciendo que pueden cambiar. Así, por ejemplo, aquí en nuestro país quiere convertirse en una demagogia. Cada uno dice que esto se puede hacer, que le quieren quitar la autoridad como es de lugar al presidente de la República. No aceptan su derrota, ¿no? ¿Ve? Así, quieren hacer eso, ¿no? Por el derrame del petróleo que se ha dado en Ventanilla, ya quieren interpelar al ministro de Ambiente. ¿Pero acaso él tiene la culpa de que se haya dado ese derrame? Lo único que tiene que hacer es acelerar el proceso, nada más. Exigir a las empresas. Ya lo está exigiendo, pero las empresas también dicen que no, pero ha sido producto del fenómeno de la erupción del volcán. Pero acaso cuando lo exige, si ya rápidamente la empresa tiene que cumplir, no, eso es tiene que hacerse aunque sea un juicio, un procedimiento legal. No es que ya lo exijo y punto, no, no es así. Pues. Entonces, hay muchos políticos que están volviendo en demagogos, ¿no? Dicen, vamos a interpelar. O sea, ya todos buscando cosas, un bien personal, un fin personal. Todo el mundo decía que el dólar sube, 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 y ahora el dólar que está que baja, que baja, que baja, nadie dice nada. Porque no le conviene hablar de eso. Decía, no, lo que pasa es que Pedro Castillo tiene la culpa, no es vacancia. Entonces se han vuelto demagogos, ¿sí o no? Están buscando el poder, a como dé lugar, utilizando los medios de comunicación y así. Esa es parte del proceso donde una democracia se convierte en una demagogia.
Así considera Aristóteles, pues. Ahora, en cuanto al conocimiento, Aristóteles es un filósofo, parece un poco moderno. ¿Por qué, profesor? Porque él dice, pues, que todo conocimiento procede necesariamente de la experiencia sensorial. Sin el uso de los sentidos no sería posible el conocimiento. Por ejemplo, para saber si las uvas están dulces o no, dime, ¿qué hay que hacer? Repito, para saber si las uvas están dulces o no, dime, ¿qué hay que hacer? Vamos, Perú. 3-0 a favor de Perú. Probarlas, claro, hay que saborear, hay que comerlas. Entonces, ese es sensorial, pues. Esa idea es una idea muy interesante de Aristóteles. ¿Mm? Entonces ya sabemos qué pensaba en el ámbito nociológico y ahora vamos al ámbito ontológico. Él no está de acuerdo con la teoría de su maestro donde sostenía que hay dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas. Él dice, no existe el mundo de las ideas. Lo que sí existe son las sustancias. ¿Qué son las sustancias? Las cosas particulares. Sí, las cosas particulares. Eso nada más existe. Además dice que cada una de las cosas están compuestas de materia y forma. Materia y forma. A esa idea se le llama hilemorfismo. Asimismo, sostiene la existencia de causas, de 4 causas. Las causas intrínsecas y extrínsecas. Hay causas. La causa material sería esta de quecho, por ejemplo, que esta casita que está aquí. La causa material sería la madera. La causa formal es la esencia, o sea, lo que hace que sea casita. La causa eficiente es el carpintero quien transformó la madera en una casa. Y, y la causa final es la razón de ser, para qué existe eso. También Aristóteles analizó a ver si las cosas cambian o no cambian. La pregunta es, ¿las cosas cambian? A ver ustedes qué dicen, ¿las cosas cambian, sí o no? Esa reina dice, no sé. Pues reina, piensa, pues. Tu idea nada más, tu idea. No, no estamos pidiendo algo que sea una verdad absoluta. O sea, ¿qué piensas? Tu idea original. Aristóteles nos dice que las cosas sí cambian. Y el cambio es de la potencia al acto. Es el paso de la potencia al acto. O sea, el paso de poder ser a ser. Por ejemplo, una semilla cambia cuando se convierte en una planta. Ha dejado de ser semilla y se convirtió en una planta. ¿No? Ya está, ya cambió. Por ejemplo, cuando el huevo se convierte en pollito, ya cambió. Ya cambió. Y es otra cosa ya. Una cosa es huevo, otra cosa es pollo. ¿No? Muy bien. Entonces hemos concluido con esta teoría. Pero creo que debemos pasar a la práctica. Profe, tanta teoría, pero ya pues todo eso estaba programado. Ya ahora otra teoría, pero así veloz.
soporta, así que ya, tú me has pedido teoría y ya está de teoría. El último periodo de la filosofía antigua se denomina periodo helenístico. Y aquí están las escuelas: el cinismo, estoicismo, hedonismo, escepticismo, neoplatonismo. Y cada escuela tuvieron sus representantes máximos. Ahora empezamos por el primero, el cinismo. A ver, una leída, por favor. Tengo que ir a servicio higiénico. Una leída, así rápido. Ya, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció lo que dice en la diapositiva? El cinismo, que fue impulsado por Diógenes, tiene una idea central. No es necesario que se memoricen todo, aunque esta es una síntesis de muchas síntesis. Diógenes de Sinope, quien fue el impulsor máximo del cinismo, decía que nosotros debemos vivir espontáneamente, naturalmente. Por ejemplo, si sentimos hambre, debemos comer. Y no estar buscando el mejor lugar donde comer, no estar buscando un palacio para comer. Ahí no es necesario que ahí sea la comida más agradable.
La comida es agradable cuando uno siente hambre, estemos donde estemos. Seamos como los animales, el animal no tiene moral, come donde sea, duerme donde sea. Así son los animales, ¿no? Libres, sin normas. Entonces la tesis central está aquí, ¿ve? Debemos imitar la actitud de los animales, vivir sin las convenciones sociales. Podemos ser felices al vivir espontáneamente, sin la riqueza, sin el poder. La riqueza no hace feliz al hombre, ni el poder. El poder es pasajero, la riqueza no es tuyo, ¿no? O sea, si tienes un reloj de oro, puedes tenerlo, pero si te da COVID, tu oro, ¿qué pasa? Nada. Mucha gente que tenía tanto dinero ha fallecido con COVID. Ni su dinero lo ha salvado. ¿Ve? Es que ese no eres tú. Tienes mejor auto y ¿qué importa eso? Estás manejando tu auto, te chocaron y ahora quedas todo ansioso, preocupado, triste por pensar de que tu auto es más importante que tú mismo. Es el cínico, bueno. A veces hay gente, por ejemplo, algunos dicen, no, me voy a teñir el cabello, pero así no eres tú mismo, estás aparentando ser, dirías Diógenes. Me voy a poner en mis pestañas postizas, pero ese no eres tú, estás aparentando ser. Ujú. Así no es la realidad. Quieres comer en un lugar lujoso, y que ese lugar lujoso te va a salir más caro, mejor compra el producto y tú lo preparas, te sale más agradable y hasta más barato, ¿sí o no? Así es, así pensaban los cínicos, ¿no? Profe, aquí aplica el término autarquía, sí un poco, pero más aplica a la segunda escuela, al estoicismo. El estoicismo fue impulsado por Zenón de Sitio, por Zenón de Sitio. El estoico también dice, hay que vivir conforme las leyes de la naturaleza, tranquilos, serenos, calmados. ¿Mm? Dice, ve, la felicidad se alcanza viviendo conforme a las leyes de la naturaleza. Si hay un sismo de 8 puntos, ya pues, ¿qué vamos a hacer con la desesperación, con el estar corriendo, saltando, llorando? Nada, o sea, eso es puro ridiculez. Así como un joven en el último sismo de Lima de 5.3 creo que fue, se lanzó del tercer piso y mira cómo ha quedado. No sé si ha fallecido, en todo caso habrá quedado inválido seguro. Tonto, pues, ¿no? Ese no es racional. Hay que saber utilizar la razón. Por eso dice acá, ve, lo razonable es vivir soportando todo cuanto ocurre, lograr la autonomía, la autarquía, ante todo, la imperturbabilidad, es esa ataraxia, imperturbabilidad. Luego los estoicos aparecieron los hedonistas. El máximo hedonista fue Epicuro de Samos. Y Epicuro dice que en la vida debemos buscar el placer. ¿Qué significa encontrar el placer? Evitar el dolor. No hay que vivir bajo el dolor, hay que evitar el dolor. Hay que separarse del dolor. Solo en algunas ocasiones, debemos preferir el dolor, siempre y cuando luego del dolor aparezca un placer mayor, ¿no? Por ejemplo, había muchas personas que no querían vacunarse. Dicen, no, tengo miedo, no, me duele, no. Un amigo, por ejemplo, tiene mucho miedo a la aguja, demasiado. Entonces, entre 5 lo han cogido. O sea, la enfermera ha llegado, un amigo andino es, tiene mucho miedo, seguramente de niño lo traumaron, ¿no? Mucho miedo a la aguja. No quería, sus amigos, como vieron que uno de los amigos falleció con COVID, uno de los amigos más alegres se contagió y falleció y no se había vacunado.
Entonces, ellos quisieron salvarse. Yo, no, tú también eres nuestro amigo. Si te contagias te puedes morir. No, no queremos. Pues todos nos vacunamos. Él no quería vacunar. Todos estaban vacunados. No quería vacunarse. ¿Qué hicieron? Cuando las enfermeras llegaron al pueblo, lo cogieron. Y así cuando está gritando, lo que sea, todo así ya lo abrazaron, todo bien sujetado. Lo vacunaron, pues ya está, pues. Entonces algunas veces hay que preferir el dolor, siempre en cuando después de ese dolor viene algo mejor, dice Epicuro, pues. Ni modo que vas a preferir cortarte los dedos. Dice, no, lo que pasa con mis dedos. Con este dedo presioné el gatillo de la pistola que maté a mi padre. Por la culpa de este dedo es. Porque si no hubiese tenido este dedo, no hubiese presionado el gatillo, mi padre estaría vivo. Maldito dedo, te corto, pa, con un machete, ¿no? Pa. Que eso es razonable. Ese necesita un cachetadón para que razone. ¿Mm? Claro. Entonces hay que evitar el dolor. Pero a veces hay que soportarlo. Por ejemplo, una clase así como nuestra puede generar un poco de cansancio, ¿no? De malestar. Porque tanta teoría, ¿no? En una sola clase. Pero Epicuro dice, sopórtate también, ¿no? Te va a doler ahora, pero tiene consecuencias posteriores donde estás recordando toda la teoría. Y qué raro que en el siglo repaso te hagan teoría, ¿no? Que está extraño eso. ¿Mm? Ahí está, bueno, Epicuro. Tienes que lograr la ataraxia, dice. Tranquilidad, paz interior, significa para los hedonistas. Luego del hedonismo aparece el escepticismo. ¿De quién? De Pirrón. Pirrón fue el máximo exponente. Y los escépticos no creen en la verdad. Dicen, no es posible alcanzar la verdad. Por lo tanto, no hay verdades, sino simplemente opiniones. Nadie sabe sobre la verdad. ¿Cuál verdad? Decimos que, por ejemplo, esto, pues, se llama lapicero, ¿no? Se nos da la gana de llamarlo lapicero, bueno, pero es lapicero. ¿Qué cosa es eso? Es plástico. ¿No? Decimos que el zorro es cuadrúpedo, porque nosotros, ¿no? Pero eso es cierto, eso simplemente son palabras. Es escéptico, pues. O sea, no es posible alcanzar la verdad, por lo tanto, no hay verdad, sino simplemente opiniones. Así, ninguna opinión vale más que otra opinión. Por lo tanto, para lograr la tranquilidad debemos practicar la suspensión del juicio, epogé, y mantenernos en la duda, etc. Y la última escuela se denomina neoplatonismo. Ese neoplatonismo fue impulsado por quién? Por Plotino. Y ese tiempo ya no es tiempo tan antiguo, ese siglo III. Siglo III después de Cristo, quiere decir que ya había aparecido el cristianismo. El cristianismo es algo religioso. Entonces también por la influencia de la religión, poco a poco la filosofía antigua, que era una filosofía orientada hacia el ser, hacia la felicidad, hacia el bien, poco a poco va a convertirse en algo religioso. Y aquí tenemos un caso, ¿no? de Plotino. Él dice pues que por emanación del uno es que apareció el nous, del nous apareció el alma y del alma la materia. O sea, todo lo que existe por el uno, que sería como un Dios. Sí, como un Dios, el uno, hay un solo Dios. Esta idea de uno va a ser tomada por los cristianos y van a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ya ves, son uno y lo mismo. Así culminó esta filosofía, es una filosofía mística, porque Plotino dice que para vivir bien, debemos vivir. La vida debe ser vivida místicamente, religiosamente. Así es. Bien, ya no tenemos más tiempo para la teoría, creo. ¿Ah? Me dicen, profesor, ¿qué dice? Las diapositivas las podría compartir en el Classroom.
Las diapositivas podría compartir en el Classroom, me pregunta una y otra vez. Y sus compañeros dicen, sí, sí, por favor, sí, profesor. Sí, 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 sí. Ah, apoyan la idea de su compañero. Ya voy a decidir después de la clase saber si subo o no subo la diapositiva. A ver, después de la filosofía antigua, si me respondes correctamente, ya subo la diapositiva. Después de la filosofía antigua, ¿qué filosofía sigue? A ver. Si me responden al menos 25 estudiantes correctamente, ya subo la diapositiva. Si no, por la pura está subiendo la diapositiva, pues ni van a leer. ¿Mm? ¿Qué filosofía sigue? Filosofía antigua, y de ahí sigue una filosofía. Y después de esa filosofía sigue la moderna, después sigue la contemporánea. Entonces, ¿qué filosofía es la que sigue? Entre la filosofía antigua y la filosofía moderna, ¿qué filosofía está? O sea, es una filosofía de San Agustín, de Santo Tomás, ¿no? ¿Cómo se llama esa filosofía? Medieval. Además, se han copiado, solamente porque uno dijo medieval, los demás se están copiando, quieren alcanzar el objetivo. ¿Qué se cree? Ya algunos están diciendo dos veces lo mismo para contabilizarlos, doble. ¿Qué? Quieren sorprenderme. Esa gente. Ya está bien, filosofía medieval, pues. Filosofía medieval. Y la primera parte de la filosofía medieval, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama la primera parte de la filosofía medieval? ¿Patrística o escolástica? Ah, ¿cómo se llama la primera parte de la filosofía medieval? ¿Patrística o escolástica? Ahora sí va en serio, no me respondes. No responden al menos 30 estudiantes, ya fueron ya. La primera parte de la filosofía medieval, ¿cómo se llama? ¿Se llama patrística o escolástica? Porque eso sí deben saber, pues si no saben ya estamos mal. Ya por la pura voy a subir el PPT. No, ya mejor ya no. Patrística. Todo porque se paran copiando. Alguien dice patrística y ya todos le siguen como unos animalitos. Patrística, ahí está, ¿ves? Patrística. A ver, que escriban en el chat aquellos alumnos que ya me conocen, que digan yo, ya, quienes ya me conocen, o que alguien ya le ha enseñado ya, pues, ¿no? No se copien, sean sinceros, quiero saber quiénes me conocen, quiénes no me conocen. Tampoco voy a preguntarles algunas cosas sobre aquellos que me conocen, ¿no? No te pases, pues también estás ahí con tu temor, con tu miedo. A uno, dos, tres estudiantes me conocen, los demás no me conocen, nunca me han visto ni en su sueño, ni siquiera en un sueño terrorífico. Ah, profe me dice yo, me dice Álvaro, ajá, Anderson, Almendra, yo lo he visto en YouTube, dice. Sí. Solamente a tres estudiantes les he enseñado, a nadie más, a nadie más les he enseñado. A ver, escriban todos los alumnos que nunca les he enseñado, que digan la palabra no, o sea, quiere decir no me enseñó, nunca me enseñó. Rápido, pues también te demora, otra vez que te demora. Qué demorones son, demasiado se demoran ustedes. ¿Qué pasa? No entiendo. Ah, ya, muy bien, ya, muy bien. Gracias por responder. ¿Qué te parece tu profesor? ¿Es bello o feo? Sean sinceros. ¿Tu profesor es bello o feo? ¿Sí? Pues el que escribe pésimo, y vamos a darle su cachetadón.
La patrística, entonces, ya muy bien, muchas gracias por el halago, pero no mientan ya. ¿Cuándo has visto que un varón sea bello? ¿Ah? Todos los varones somos feos, ¿sí o no, Samir? Samir Alejandro Castillo Flores, ¿sí o no, Jesús Isaí Claros Aparicio? Claro, no somos los feos, el mundo de los feos es el de los varones. El mundo de la belleza se supone que es de la mujer. ¿Ah? Por ejemplo, Christopher es uno de los más feos de los feos. ¿Ah? Hay modelos aquí, modelos de feos. Ya, pero también están serios, pues están muy serios. ¿Ya? ¿Qué pasa? Están con su cara de pálidas. Y ahora sí, la patrística quiere decir padres de la iglesia, los filósofos religiosos, ya, los que creían en el cristianismo, los que defendieron el cristianismo, quienes dicen que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y lo mismo. Los que dicen que la verdadera religión es el cristianismo, son los padres de la iglesia. Así, profe, claro. Uno dijo fue Tertuliano, pero sobre Tertuliano no preguntan en el examen de admisión, sino sobre quién, profesor. ¿Por qué le pone a Tertuliano si no pregunta en el examen de admisión? Porque yo quería ponerlo, pero es mi libertad. Entonces, profesor, preguntan sobre este señor, San Agustín, San Agustín de Hipona. Él es el máximo de los cristianos, o sea, el mejor cristiano de todos los tiempos, San Agustín. Escribió un libro titulado de la Trinidad. Ahí en ese libro dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno y lo mismo. Dijo eso porque nadie sabía cómo es eso de Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Cómo es eso? Nadie podía saber. Uno será el Padre, otro será el Hijo, otro será el Espíritu Santo. ¿Cómo es? Entonces él explica, dice que no, significa lo mismo. ¿Ya? Entonces en el concilio de Nicea se acuerda lo que él dice. O sea, se escribe que a partir de ahora que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo. Eso es dogma de la Trinidad, van a decir. ¿No es cierto? Escribió, mira sus obras, ve. Una obra, la ciudad de Dios. Libre albedrío, confesiones, la verdadera religión. ¿Qué dirá? A ver, ¿cuál es la verdadera religión según San Agustín? La religión islámica, la religión budista. ¿Cuál es la verdadera religión para San Agustín? Nada. La religión que domina en el occidente, ¿cómo se llama? Profe católica, no te pases, es otra consecuencia. La religión cristiana, así es mi estimada reinita, no importa que usted se equivoca, pero tiene que corregir, pues, ¿no? Así nomás, así no se equivoca y se corrige, ¿qué? Tiene que ser así. El cristianismo, pues, ¿no? Que por eso es que celebra la Navidad, que el nacimiento de Jesús, es el cristianismo, eso no es catolicismo, ¿no? Entonces el máximo cristiano es él, pues. Y él dice lo siguiente, a ver, si queremos conocer a Dios, tiene que ser a través de la fe. ¿Quién creó todo? Dios. Dios creó la realidad a partir de la nada. ¿El mal existe? No existe el mal. Si Dios ha creado todo, ni modo que Dios va a crear el mal, ¿no? Lo que se dice mal, ese es el pecado, nada más, el pecado. Profesor, ¿y el hombre? El hombre es alma y cuerpo. Alma y cuerpo son. Su doctrina famosísima es la doctrina de la iluminación. Para San Agustín podemos acceder a las verdades solamente si Dios ilumina nuestra mente. O sea, Dios tiene que ayudarnos en nuestra mente. O sea, si aprendemos matemáticas es gracias a Dios, dice San Agustín. Pero yo no le creo a él, pues no es cierto. Si aprendemos física, química, biología es gracias a Dios, dice pues San Agustín. Y yo no le creo a él, pues tampoco no te pasa. Yo creo que si aprendo física, química, biología es porque soy yo aprendo, que Dios, todo Dios. Esa era su doctrina, su teoría. Su teoría, providencialismo, terminado por Dios. ¿Ya? Listo, se acabó la patrística. Profe, nada más, acá hay 1 millón de teorías. ¿Qué te pasa? Mucha teoría. Ya, la última teoría, pero así a fugaz, en 1 minuto nada más. Y hasta ahorita ahí llega la más teoría. ¿Ve?
Después de la patrística, ¿qué sigue? La escolástica, ¿sí o no? La escolástica, pues, claro, la escolástica. Ahí está la escolástica, estamos proyectando ya. Profesor, ¿qué quiere decir escolástica? Quiere decir de escolé, o sea, el tiempo donde aparecen las escuelas, tiempo que aparecen las escuelas. Dice, parte de la historia donde aparecieron las escuelas, las universidades. Se dividen en escolástica temprana, alta y decadente. Temas centrales de discusión, el problema de la doble verdad, la fe, la razón, y el problema de los universales. ¿Mm? Problema de la doble verdad, la fe y la razón. O sea, querían saber cuál es el camino para conocer a Dios, la fe o la razón. ¿No? Algunos dicen que es la fe, pero es el fideísta. Otros dicen que es la razón, pero muy poquitos, ¿no? Porque estamos en un tiempo donde la religión domina, la religión católica, cristiana, domina hasta el Estado. Estamos en el tiempo del feudalismo, donde se considera que la iglesia es superior al Estado. ¿Quién consideró este problema? Tomás de Aquino. Tomás de Aquino dice que tanto la fe como la razón se complementan para conocer a Dios. El otro problema fue de los universales. O sea, si los conceptos siempre se refieren a las cosas o pueden ser abstractos. Algunos dicen, no, esos son abstractos, o sea, existen como almas. Esos son los realistas extremos. El moderado dice, no, los conceptos provienen de las cosas. Hemos visto por un árbol, otro, y luego ya tenemos la idea de árbol, pues, ¿no? Y esa idea de árbol es universal. El cambio nominalismo, cuyo líder máximo fue Guillermo de Ockham, dice, no, pues, esos conceptos nosotros lo hemos inventado para nombrar las cosas, nada más. Un representante importante de la escolástica es San Anselmo. Él demostró que Dios existe a través de un argumento, se llama prueba ontológica, a través de la prueba ontológica. Immanuel Kant lo llamó prueba ontológica, y Kant vivió después, ¿no? Sin embargo, San Anselmo no es el máximo ponente de la escolástica. ¿Quién es? Santo Tomás de Aquino. Él demostró que Dios existe a través de 5 vías. 5 vías quiere decir 5 razonamientos. El razonamiento del movimiento, de la causalidad, la contingencia, grado de perfección y finalidad del gobierno. Por ejemplo, la primera vía dice, ¿por qué todo está moviéndose? ¿Por qué todo el universo entero se mueve? Ah, debe existir un ser que mueve a todo. ¿Sabes cómo se llama? Dios. ¿Por qué te existe todo esto? Todo esto, porque todo, hay plantas, animales, estrellas, está como el Sol, existe Marte, Júpiter, hay galaxias, ¿no? Todo eso, ¿de dónde viene? Ah, debe ser de un solo ser. Él debe ser la causa de todo, ese es Dios. Y así sucesivamente, ¿ya? Y el último filósofo fue Guillermo de Ockham. Él fue un crítico de la religión. Él va a decir, porque se sostenía en ese tiempo, no puede ser que la teología sea superior a la filosofía y a la ciencia. Se decía pues en ese tiempo, ¿no? Que la teología es superior a la ciencia y a la filosofía, como la iglesia es superior al Estado. Pero Guillermo de Ockham dice, no, aquí ninguno es superior. Cada saber, teología, filosofía, ciencia, cada saber tiene su propio objetivo de estudio, su propio objeto de estudio. ¿No? Además, dice, además, que cuando explicamos algo debemos ser más sintéticos. Por eso dice Navaja de Ockham, se debe economizar el lenguaje. Es decir, si se pretende explicar algo, lo mejor es realizarlo de modo sintético. No multipliques los entes sin necesidad. Esa es la sentencia. Así es. Por eso es que se acabó la teoría y ahora es momento de resolver. ¿Qué vamos a resolver? A ver, dime por favor, ¿qué vas a resolver? Porque yo, ¿por qué voy a resolver? Dime, ¿qué vas a resolver?
Apúrate pues, otra vez te estás demorando, ¿no? Ah, muy bien, la práctica, la guía de clase, definitivamente, pues, definitivamente. Ahí está, por favor, ya estamos proyectando ya. Ahora sí es tu momento, ¿sí? Nos quedan pocos minutos, ya ves, tanta teoría, pues, y eso que hemos corrido, ¿ah? Ya, ahí, para que lo puedas observar mejor. Espero que hayan avanzado la práctica ya. Sí, sí, porque si recién vamos a hacerlo todo junto, ya, pues ahí ya no estamos mal, ya. Tenemos que ir avanzando siempre. Ya la práctica, o sea, esta guía ya lo he subido hace varios días ya. Sí, ya está, ya. Creo que el día martes lo subí, ¿no? Y siempre va a ser así, probablemente el día lunes o martes voy a estar subiendo la guía, ya está todo completo ya. Cuando se habla de los filósofos presocráticos, se les denomina de esa manera, ¿por qué? Porque vivieron antes de Sócrates, esto puede ser una verdad, ¿sí o no? Ya, muy bien. ¿Sus teorías fueron más famosas? No, ¿cómo hacer por eso? ¿El pensamiento que manejaron era anterior a la reflexión socrática? También, ¿no es cierto? Los razonamientos que desarrollaron fueron la base de las ideas de Sócrates, no, porque Sócrates es periodo antropológico. Entonces la respuesta es la C. Profe, ¿por qué no es la A? Porque no todos vivieron antes de Sócrates. Demócrito fue más joven que Sócrates. ¿Mm? Entonces lo eliminamos. El tema es lo que va. El tema, su pensamiento. La fisis, el arjé, ¿no es cierto? Recuerda, Tales decía que el arjé es el agua, Anaximandro dice que es el apero, Anaxímenes es el aire, Pitágoras dice que es el número, el tema es por el tema básicamente. Pregunta 2. Vamos, tú puedes. Filósofo que sostuvo que todo lo que existe posee humedad. Humedad. Busca un sinónimo de la palabra humedad, pues. Fue uno de los 7 sabios de Grecia. ¿Quién habla de la humedad? A ver, ¿quién sería? Pero después de Pitágoras, no, pues, porque Pitágoras habla del número, si es un matemático. Pero puede ser Solón, no, no te mencionó para nada Solón. Solón fue un sabio. Entonces está entre la A y la C. ¿Quién habla de la humedad? La humedad, mira, relaciona con un concepto. Tales, muy bien, humedad es el agua, pues. El agua es, ¿no es cierto? Ya está, muy bien. Pregunta 3. Luego de que Genófanes inquiriese qué es la verdad, Parménides y Heráclito se dieron a la tarea de determinarla. El primero, o sea, Parménides, afirmó que la verdad era el ser y poseía 5 cualidades, excepto la de ser que. Para Parménides el ser no cambia, es permanente, es eterno. Como cuando te dije, lo blanco no cambia, el triángulo no cambia, es eterno, ese es el verdadero ser. En cambio, Heráclito dice todo cambia, pues, ¿no? Entonces, aquí no dice excepto. ¿El ser es inmóvil? Sí, ¿no es cierto? Es inmóvil. ¿La respuesta cuál es? Ah, mutable, cambiante, pues. Profe, indivisible, claro, porque es así, es eterno. Si lo eterno, cómo va a ser divisible? Ese es indivisible. ¿Es lo mismo pensar? Sí, porque el ser se capta con la razón, dice. Pregunta 4. Ente que se encarga de la organización de leidos, ¿no? De las eidos, que se llaman homeomerías, según Anaxágoras. ¿Qué es lo que nos permite ordenar lo que hay en el mundo? O sea, las homeomerías, según Anaxágoras. Profe, el amor, no. El odio, no. Amor, odio, eso fue el término utilizado por Empédocles. Entonces, ¿qué es lo que ordena las homeomerías? O sea, todo el mundo. ¿Quién ordena? ¿Cómo se llama? Ser o nus. Se pronuncia nus, se escribe nous. ¿Cuál es? Ser o nus. Así es, muy bien. Ese es como un ser divino que ordena el mundo. 5. El hecho de que podamos cortar una hoja de papel con una tijera
se debe a que existe al decir de Demócrito. La nada, no, ¿no es cierto? Hay una palabra clave ahí. Demócrito dice todo es átomo, ¿sí o no? Pero los átomos no están estáticos, se mueven. ¿Por qué se mueven? Porque existe, ¿qué cosa existe? Para que los átomos se muevan, ¿qué debe existir? Muy bien, muy bien. Estás razonando correctamente. Para que los átomos se muevan, tiene que existir el vacío, claro. Pregunta 6. Filósofo que sintetizó los criterios naturalistas de Tales con los criterios indeterministas de Anaximandro. Ujú. Ese fue Anaxímenes. Porque natural aquí, Tales dice que el principio de todo es el agua, ¿no? Que se puede ver, ¿no? En cambio, Anaximandro dice que es algo indeterminado. Entonces, quien hace esa síntesis es Anaxímenes, porque él habla del aire. El aire, el aire es así como el agua, que se puede todavía al menos captar, ¿no? Como el frío, ¿no es cierto? La frialdad del aire. Pero Anaximandro decía que era algo indeterminado, algo grande, entonces eso es el aire, como que el aire se esparce en el universo entero, ¿no? Así. Claro que se pensaba en ese tiempo, ¿no? Que el aire está en todas partes, pero eso no es tan cierto. Uh-huh. 7. El problema sobre la esencia de la arete. Arete quiere decir virtud. El problema sobre la esencia de la arete, virtud, es abordado en qué periodo. No podría ser periodo cosmológico, ¿verdad? Porque el periodo cosmológico habla sobre el arjé. No es ontológico porque ese es el periodo del ser, ¿no? De Platón, de Aristóteles. La B, claro, antropológico, porque ahí hablan del ciudadano virtuoso. 8. Tesis con la que Sócrates refuta el relativismo sobre la virtud establecida por los sofistas. ¿Cuál es la tesis pues más conocida de Sócrates? Tesis sería como una sentencia, como una frase. ¿Cuál es la frase entonces favorita de Sócrates? Solo sé que nada sé, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Yo sé que no sé, por eso pregunto, dice pues él. 9. Momento de la dialéctica socrática. Esa dialéctica tiene dos momentos, ¿no? ¿Cuál es, profesor? La ironía y la dialéctica. Momento de la dialéctica socrática en el que se pretende llegar a la definición. Ah, ya. Entonces, esto no. Eso es, ironía y mayéutica. Son los momentos. ¿Mm? ¿Dónde se produce la definición? ¿En la ironía o en la mayéutica? La ironía es la refutación. La mayéutica es el momento donde se alumbra la verdad. Entonces, o es la o es la C. La C de casita, claro.
Pregunta 10. No es verdad. No, perdón, nada es verdad. Nada es mentira. Todo depende del cristal con el que se mira. Ah, ya, o sea, por ejemplo, si me pongo unas gafas de color rosado, veo el mundo rosado. Si me pongo unas gafas de color azul, veo el mundo de color azul. O sea, aquí lo que está diciendo es que no hay nada que sea verdadero realmente. Todo depende de cada uno. ¿Y cuál era el filósofo que decía que todo depende de cada uno? Que no hay una verdad absoluta, sino que la verdad es relativa. ¿Quién fue relativista? Profe, Trasímaco, para nada, no es Trasímaco, ni siquiera hemos hablado de Trasímaco. ¿Quién dice que la verdad es relativa? Depende de cada uno. O sea, esa es de la teoría de la homomensura. El hombre es la medida de todas las cosas. ¿Quién pensó así? Protágoras, no lo dudes, Protágoras, claro. Su teoría de la homomensura, no tienes que olvidar el texto. Mira, esta es una teoría que ustedes tienen que memorizar. Homomensura. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Cada uno determina la verdad. Por eso que para Luchita, su amado Luchito es bello. Pero tal vez para sus amigas, ese es feo. Ese hombre es feo. Para ella es bello. ¿Verdad? Depende de cada uno. Así piensa Protágoras. 11. No es una cualidad perteneciente a los sofistas. ¿Cuál no es una característica de los sofistas? Profe, ¿qué es metecos? Extranjeros. ¿Eran extranjeros? Sí, extranjeros en relación a Atenas, porque la filosofía del siglo V se desarrolla en Atenas. Entonces, en relación a Atenas, ¿eran metecos? Sí, pues extranjeros. Pero no dice cuál no es. O sea, esto es sí. ¿Cuál es la respuesta? Profe, ¿eran relativistas? Claro, Protágoras es relativista. Estamos diciendo cuál no es. ¿Cuál no es una característica? ¿La demagogia o el determinismo? Deduce, tú tienes que deducir, puedes, sí puedes. ¿Eran demagogos? Sí, eran demagogos, pero no eran deterministas. Porque el relativismo es lo opuesto al determinismo. El determinismo, claro, casita, ya muy bien, sigamos. Pregunta 12. Según la tesis escéptico nihilista de Gorgias, si algo existiese, no lo podría comunicar. Verdadero, creo, ¿ah? Si algo fuese cognoscible, no lo podría comunicar. Ah, también. El hombre es la medida de todas las cosas. No, ese es de Protágoras. El hombre es la medida de lo que es y de lo que no es tampoco. Entonces está entre la A y la B. Entonces hay que analizar cuál sería. Si algo existiese, no lo podría comunicar. Si algo fuese conocible, no lo podría comunicar. La respuesta es la B, ¿no es cierto? La B, esa es la segunda tesis. Pues, ¿no? Aquí sería la primera tesis, si algo existe, si algo existiese, no lo podría conocer, ¿no? Así sería. Cuando el filósofo positivista Auguste Comte sostiene que los gobernantes de la sociedad deben ser los ingenieros, está refutando principalmente a qué tesis política. Los ingenieros, dicen. Pero había un filósofo antiguo que decía, no es el ingeniero, sino el filósofo rey, el hombre más sabio.
¿Quién decía que debe gobernar el sabio? Platón, claro, Platón. Ya para terminar, son las 3 en punto, nos quedan 2 preguntas. La teoría de las ideas de Platón nos dice que las ideas solo son alcanzadas a través del uso de la razón, que el alma guarda recuerdo de ellas y que las ideas son eternas. De lo anterior podemos desprender que el alma es inmortal, sí. Las ideas permanecen ocultas en el hombre, no. Los filósofos son los únicos que llegarían a captar las ideas eternas, podría ser. El mundo tal y como lo vemos es solo apariencia, sí. Pero ¿qué podemos desprender? Dices, la teoría de las ideas de Platón nos dice que las ideas son solo alcanzadas a través del uso de la razón y que el alma guarda recuerdos de ellas y que las ideas son eternas. Entonces la respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué se puede desprender? Avión, pues que el alma es inmortal. Porque es correcto la C y la D, pero ¿qué se puede desprender? O sea, ¿qué se puede concluir? Está diciendo. Bien, finalmente, y así sí todos necesitan. Cuando dice que se puede desprender, es que se puede concluir. Aquí no nos, la teoría de las ideas nos dice que las ideas solo son alcanzadas a través del uso de la razón, que el alma guarda recuerdo de ellos y que las ideas son eternas. Entonces, si las ideas son eternas y están en el alma, entonces concluyes que el alma es inmortal. Pues. ¿No vas a decir que los filósofos son los únicos que pueden captar las ideas eternas? Acá no nos habla del filósofo. No puede decir eso. Eso sería verdadero, pero no dice acá. Que el mundo tal como lo vemos es solo apariencia. No tienes ese dato para llegar a esa conclusión. Ah, ya está. Ya, muy bien, muy bien. A ver, finalmente, vamos a la pregunta 15 y con ello vamos a concluir para ir a almorzar. A decir de Platón, el alma concupiscible se rige por los deseos. Mira, alma concupiscible se rige por los deseos, alma irascible por el coraje e irracional por la razón. Si alguna de ellas realiza la función que le corresponde a la otra, entonces la persona entra en crisis. El gobierno cae justamente en crisis o injusticia cuando acontece lo mismo que en el hombre. Según lo dicho, podemos entender que la justicia es ser bueno respetando las reglas, puede ser. Repartir los deberes según sus capacidades mucho mejor. Ayudarnos entre todos para mantener el orden también puede ser interesante. ¿eh? Cada quien debe desempeñar su propia función también, entonces la respuesta sería la D, ¿sí o no? Claro, la D, porque cada uno debe cumplir su función. Esta es una pregunta muy buena, pero ya es para el nivel ya. Claro, porque si alguien hace una cosa que no le corresponde, está corrompiendo al Estado, pues, ¿sí o no? Es como el policía quiere ser ministro, está malorando, pero el policía tiene que dedicarse a la orden de la ciudad. Así es. Es como que vemos con los ojos, ¿no? Pero no vamos a ver con el oído. Entonces cada órgano tiene su fin, entonces cada ciudadano tiene su fin, dice Platón, pues, ¿no? Él es así de radical. Bien, entonces muchas gracias, muchas gracias. Hemos concluido. Listo. Será hasta una próxima ocasión. Profesor, disculpe, ¿puede dejar las claves de la práctica para corroborar? Las claves de la práctica. El tutor les va a compartir las claves de la práctica que está subida. ¿Ya? O sea, hay una guía Ok, de clases, una guía de clase para nosotros, y la otra, las claves de la práctica, que son creo que 5 preguntas. Ya el tutor tiene las claves y él les va a decir. Ujú. gracias, buenas tardes. De nada. Ok, nos vemos. Chao.